a ver el Salmo 2. ¿Encontró el Salmo 2? No es difícil encontrarlo, ¿cierto? Dice así la palabra del Señor. Salmos capítulo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos las ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos al Señor. Amado Padre, nos dirigimos delante de tu hermosa presencia y te damos gracias. Muchas gracias, bendito Salvador, por este día donde nos podemos reunir, Señor, en esta tarde para contemplar tu hermosura, para encontrarnos con tu gloria a través de tu palabra, a través de tu escritura. Espíritu Santo, cautiva nuestras mentes y nuestros corazones, que cada día podamos ser más como tú, que cada día podamos ser a tu imagen, formados en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de pensar. Recibe toda la gloria y te pedimos una doble bendición a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El autor de este salmo es el mismo del Salmo 1, o sea, el rey David. Y están muy conectados con el Salmo 1. Cuando usted lea la palabra del Señor y usted sepa que le está dando una correcta interpretación a la Escritura, es cuando usted se encuentra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con tipos o tipologías de Cristo, de la persona de Cristo. Cuando usted está leyendo Génesis, por ejemplo, y se encuentra con Génesis capítulo 3, verso 15, y usted logra entender que ahí está por primera vez anunciado el Evangelio, que después de miles de años en el Nuevo Testamento se iba a cumplir y materializar en la persona de nuestro Señor Jesucristo, usted está entendiendo lo que está leyendo. ¿Cuántos creen que es importante entender lo que uno lee? Y en el Antiguo Testamento nos encontramos una y otra vez con la persona implícitamente o explícitamente de Cristo. Hay una definición que me encanta sobre la Biblia, sobre el canon bíblico. La Biblia es la predicación del Padre sobre el Hijo en el poder del Espíritu Santo. Lo voy a volver a repetir. La Biblia es la predicación del Padre sobre su Hijo Jesucristo en el poder e inspiración del Espíritu Santo. Y cualquier predicación que no esté Cristo presente será abandonada por el Padre y será abandonada por el Espíritu. Cualquier predicación donde no se finalice anunciando la cruz de nuestro Señor, la redención, la consumación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros como iglesia, es abandonada por el Padre y por el Espíritu, porque el Padre habla de su Hijo y el Espíritu apunta
indica a Jesucristo por todos lados de la Biblia. Es por eso que usted desde Génesis a Apocalipsis encuentra una línea que conecta los 66 libros del canon a la persona de Cristo, a la persona y obra de Jesucristo. De hecho, en Lucas capítulo 24 aparece un relato que nos va a traer mucha luz para lograr entender precisamente el Salmo 2. Cuando Jesús se encuentra con 2 de sus discípulos camino a Emaús, el contexto es que Cristo había recién resucitado, Dios el Padre lo había levantado recientemente de entre los muertos y los discípulos estaban dispersos con temor, no sabían si lo que había dicho su maestro se iba a cumplir, que él iba a resucitar. Y es precisamente aquí en Lucas capítulo 24, donde Jesús les explica la importancia de saber que el Antiguo Testamento apunta progresivamente a Cristo. Las historias, las narraciones que usted puede encontrar en el Antiguo Testamento, no solamente las mire como una narración histórica, como hechos históricos o como historias de amor o historias de perdón, de traición, donde José quizás estuvo en la cárcel, donde Judá pide redimir a su hermano. Todas esas historias apuntan de una u otra forma a Cristo. Y es por eso que Jesús les dice en Lucas capítulo 24, verso 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y taros de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas apuntando al Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Verso 27, y por favor subráyenlo en su Biblia. Y comenzando desde Moisés. ¿Quién escribió Génesis? Levítico, Deuteronomio, Número, ¿cierto? ¿Quién fue? Moisés. Empezando desde Moisés, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, incluyendo los salmos, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo les destapa la venda de los ojos a sus discípulos y les dice lo que dice el Antiguo Testamento, cada historia, lo que profetizó Moisés, lo que profetizó el salmista, lo que profetizaron los profetas mayores y menores, todo eso apunta a mí, todo eso apunta a Cristo de alguna a otra forma. Y uno de los pasajes más explícitos donde nos habla de Cristo en el Antiguo Testamento es precisamente el Salmo 2, lo que acabamos de leer. Una de las cosas que Cristo ya advirtió en el Nuevo Testamento en más de una ocasión a sus discípulos es el hecho de que serían perseguidos por causa de Él. Usted y yo en el día de hoy somos perseguidos por la causa de Cristo. Quizás no está tan materializado esa persecución como lo que está ocurriendo en regiones palestinas, donde ser cristiano es sinónimo de perder la cabeza siendo decapitado en la plaza pública de alguna nación musulmana. Pero sí somos perseguidos socialmente, sí somos perseguidos en nuestra familia. La que no conoce al Señor nos critican. ¿Por qué? Por solo el hecho de estar ligado a Cristo, ya la gente nos empieza a criticar. Y en Mateo capítulo 5, verso 11, Jesús dice: dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. El solo hecho de estar ligado a Cristo es motivo suficiente para el rechazo y el odio de las personas hacia nuestras vidas. El solo hecho de estar ligado a Cristo, el solo hecho de que usted se levante un domingo temprano por la mañana y nuestros familiares no entienden por qué no nos quedamos dormidos hasta tarde, sino que consagramos el día que le pertenece al Señor, nos congregamos, todas esas cosas son motivos de rechazo para la gente que tiene el corazón endurecido. Ahora, ¿cuál es la causa por qué el mundo nos odia muchas veces y nos mira de lejos?
¿Sabe cuál era la causa de que el mundo odiara, aborreciera a Cristo? Juan capítulo 15, verso 8 al verso 19. Palabra de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús dice: si el mundo os aborrece, ¿qué significa aborrecer? Despreciar, detestar, odiar, abominar. Fíjese, si el mundo os aborrece, desprecia, detesta, odia y abomina, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo odia y desprecia a Cristo? ¿Por qué qué hay en Cristo que provoca el rechazo de las personas? ¿Por qué los cristianos somos evitados muchas veces y también detestados? ¿Cuál es la razón? En el mismo capítulo, verso 25, nuestro Señor responde: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Sin causa me aborrecieron. No se preocupe cuando el mundo, cuando sus compañeros de trabajo se burlen porque usted es canuto. No se preocupe cuando le critiquen porque usted va a la iglesia o porque usted dona o ofrenda dinero a la iglesia. No se preocupe, lo está haciendo bien, porque a nuestro Señor Jesucristo, que no cometió pecado, que no hizo nada malo, que nunca levantó una ofensa a nadie, a Él le aborrecieron sin causa. No hubo nada malo en Cristo y aún así le aborrecieron. ¿Cuánto más esperamos ese mismo odio hacia nosotros? Porque nosotros quizás también nos equivocamos, cometemos errores, hemos mentido muchas veces, le hemos provocado daño a algún familiar y con causa nos pueden aborrecer. Pero hay una doble causa, pareciera, para los cristianos en esta sociedad, en este tiempo, siendo perseguidos por ideologías que se están levantando y atentando en contra de la palabra del Señor. Y precisamente ese aborrecimiento es el que vemos en el Salmo 2. He dividido el Salmo 2 y espero poder compartirlo completo el día de hoy. No creo que alcance, pero aún así. Del verso 1 al verso 3 se llama el motín de las gentes. El motín de las gentes. Del verso 4 al verso 6 se llama la reacción del cielo al motín de las gentes. Del verso 7 al verso 9 se llama el decreto del rey. Son como escenas de películas o de fotografías que se están dando en este salmo. Y del verso 10 al verso 12 se llama la advertencia de Dios hacia los pueblos. Vamos a ver la primera escena, el motín de las gentes. Los 3 primeros versículos describen el odio de la naturaleza humana caída y corrompida hacia Dios y hacia su ungido. Verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? David nos describe aquí una escena de campo de batalla donde se han reunido personas de diversos pueblos para pelear y protestar contra un enemigo en común. Este tumulto, esta especie de tumulto de gente fierosa en contra del ungido es una revuelta planificada. No es que accidentalmente estas personas llegaron a este campo de batalla y provocaron un tumulto. No es que una persona seguía a su líder y por seguir a un líder, porque él no podía pensar por sí solo, acompañó a su líder y llegó a este campo de batalla. Absolutamente todas las personas que están en esta escena están ahí porque quieren estar. Están ahí porque desean estar protestando en contra de Jehová y en contra de su ungido. En esta guerra no hay ningún mercenario. En esta guerra no hay ningún cazarrecompensas.
Antiguamente algunas naciones, cuando tenían que ir a pelear a la guerra y tenían una especie de déficit de soldados, lo que hacían ellos era contratar a mercenarios de otras naciones para que fueran a pelear por su país, aunque ellos no compartían el motivo de la guerra, aunque ellos no se sentían identificados con la nación por la cual estaban peleando, ellos iban ahí por amor al dinero, porque les pagaban y les pagaban bien, entonces iban a pelear a estas guerras ajenas. Pero en este caso, en el Salmo 2, no hay ningún mercenario, no hay ningún caza recompensa. Todas las personas que están en esta guerra están ahí porque quieren estar, porque así lo dicta su corazón. El salmista dice, y piensan, y los pueblos piensan cosas vanas. La palabra piensan aquí quiere decir que hay una fuerte convicción en sus mentes y en su corazón para estar en ese lugar. También esta palabra, piensan, está conectada con el Salmo 1 que lo vimos el martes anterior. Esta palabra pensar está muy conectada con la palabra meditar que aparece en Salmos capítulo 1, verso 2. ¿Se acuerda que el salmista en el Salmo 1 declara que el justo medita en la ley de Jehová de día y de noche? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, en su ley piensa de día y de noche. Así como el justo se deleita en meditar las sagradas escrituras, los impíos se deleitan en pensar cosas vanas en contra de Dios. Estamos viviendo en una sociedad, es cosa que usted vea sus redes sociales o que vea un periódico, que vea algún canal de noticias local, ¿cierto? Estamos viendo mucha gente que se deleita en hacer precisamente todo lo contrario a lo que la palabra del Señor dicta y nos manda. Verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Qué significa esta palabra ungido? Significa Mesías. Y en el Nuevo Testamento, la palabra Mesías significa y es igual a este nombre, a Cristo. La palabra ungido está hablando del Mesías. Y el Mesías es Cristo, es el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Ungido, en el Antiguo Testamento se ungía con aceite a 3 tipos de personas. Usted va a ver en los relatos del Antiguo Testamento que se ungía con aceite a 3 tipos de personas: al rey, al profeta y al sacerdote. Rey, profeta y sacerdote. No hay registro en nuestra Biblia que ninguna persona haya ejercido esos 3 cargos a la vez. No hay ningún hombre en el Antiguo Testamento que haya sido al mismo tiempo rey, que haya sido profeta y que haya sido sacerdote. Pero en el Salmo 2, este ungido es muy especial porque estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando de Cristo. Este salmo apunta a Cristo y no apunta a un hombre normal, común y corriente, sino que está apuntando a Cristo. Y fíjese que en el verso 2 también dice, reyes y príncipes. Los seres humanos diferimos en muchas cosas. ¿Está usted de acuerdo con esa afirmación? Los seres humanos tenemos muchas posturas distintas. Los seres humanos nos ponemos a pelear los hombres por un equipo de fútbol, porque quizás a Colo-Colo le está yendo mal, a la Universidad de Chile le está yendo mejor, pero la Católica está arriba. Bueno, y Everton es Everton. No, un saludo a mis hermanos evertonianos que están acá presentes, que les fue mejor que a Colo-Colo parece en estas fechas. Pero siempre los hombres tenemos opiniones distintas, gustos distintos, incluso en la política. Quizás lamentablemente usted se va a encontrar con cristianos
de ultraderecha o con cristianos de ultraizquierda, porque ellos anteponen su ideología política antes que el evangelio y los principios de la palabra del Señor. Nosotros no creemos que un cristiano pueda ser partidario y pueda seguir completamente las ideologías de algún partido político. No es así. Usted vota por quizás el menos malo. Usted vota por el que más concuerda con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, por los valores y principios que coinciden con la palabra del Señor. Pero usted no vota por un partido político porque ese partido usted lo representa. No es así. Ningún partido político puede representar a la iglesia pura y sin mancha de nuestro Señor Jesucristo, porque absolutamente toda la política es corrupta. Y la iglesia no debe mezclarse con esa corrupción acá en la tierra. Yo honro y bendigo a los hermanos cristianos que aman al Señor y han querido llegar al Senado, y quizás más de alguno lo ha hecho, pero aquella persona sentada ahí no representa a su partido político ni al presidente de la UDI o del Partido Comunista, sino que debemos de representar con nuestros trabajos, con nuestras mentes y con nuestras manos a Jesucristo, porque Él es nuestro dueño. En muchos ámbitos las personas les cuesta ponerse de acuerdo en algo. Vivimos en un mundo que está extremadamente fragmentado. Es verdad. Vivimos en un mundo que está muy fragmentado, pero en lo que respecta al rechazo del único Dios vivo y verdadero y a su Hijo Cristo, todos tienen la misma mente y el mismo corazón. No se ponen de acuerdo en el Senado para sacar una ley que puedan subir los sueldos de la persona, ¿cierto? Porque todos tienen diferente opinión y todos están muy fragmentados por su partido político. Pero si usted les pregunta a todas esas personas por quién precisamente no debiesen votar o qué valores no debiesen representar, absolutamente todos apuntarían a Cristo, el rechazado. Y no es precisamente cosa de este tiempo, sino que en la Biblia, en la política que existe en la Biblia, todos estaban en contra porque estaban muy divididos. Pero en cuanto se trató de callar al que se llamaba el Mesías, el que se autoproclamaba el Hijo de Dios, todos estuvieron de acuerdo que había que crucificarlo. Eso queda demostrado, como les dije, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En los tiempos de Cristo la sociedad estaba muy fragmentada y dividida. Le voy a poner unos pocos ejemplos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, los escribas, los gentiles, los judíos, los romanos, los griegos. Todos estaban muy divididos por sus doctrinas y por sus pensamientos. Ninguno de estos segmentos que yo le nombré concordaban en cosas, pero en algo todos ellos estaban de acuerdo. Ese que decía ser el Cristo era una molestia para todos y había que hacerle callar. Hechos capítulo 4, verso 24 al 27. Fíjese lo que nos dice la Escritura. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 25. Que por boca de David tu siervo dijiste. Fíjese qué salmo nombra el apóstol Pedro. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron, fíjese, todas estas personas se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste. Fíjese, Herodes y Poncio Pilato. Herodes y Poncio Pilato, para traerlo al contexto del día de hoy, sería, por ejemplo, como la diputada, usted ubica a Camila Flores,
a la diputada joven que es Camila Flores, que es como, le han tildado que es ultraderechista, fascista. Bueno, es como que si pusiéramos a Camila Flores sentada a una mesa con Camila Vallejos y las dos llegaran a un acuerdo en común. Así de polarizado era la relación de Pilatos y la relación con Herodes. No tenían nada en común. Es como que si usted pusiera a Kim Jong-un y a Donald Trump por un lado y los dos se dieran la mano y se pusieran de acuerdo en una cosa. ¿Sabe en qué se pusieron de acuerdo? En crucificar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Una mezcolanza de cultura, de doctrinas y de credos, pero al final toda esa pluralidad, al parecer que tenía, se unió en una cosa, que Cristo tenía que ser muerto y crucificado. Ahora logra entender un poquito más la expresión del rey David a esta pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? David no espera que alguien le conteste a esta pregunta. Es una exclamación de asombro por lo que sus ojos están viendo. ¿Hay algo más absurdo en pensar que como creación podemos ir en contra de nuestro Creador? Permítame esta palabra. ¿Hay algo más patético que intentar dañar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores? ¿Hay algo más ridículo que tratar de matar a Dios y tratar de matar a Cristo? En la historia de la humanidad se ha levantado gente absurda, patética y ridícula queriendo erradicar todo registro de Cristo y de Dios, pero no han prevalecido. La iglesia es la que ha prevalecido en la historia de la humanidad. ¿Usted le suenan estos nombres? Nietzsche, Freud, Camus, Schopenhauer, Kant y Heidelberg. ¿Le suenan esos nombres? Le estoy hablando la crème de la crème académica del ateísmo y del agnosticismo. Filósofos pensadores que declararon un día que Dios estaba muerto. Nietzsche, Freud, Camus, Schopenhauer, Kant y Heidelberg están muertos y bien muertos, pero hoy el único que vive y que reina es Jesucristo. Todas las personas que han querido callar, todas las personas que han querido hacer desaparecer el libro de nuestro Señor se han muerto y su memoria se ha olvidado en el tiempo. Pero el único que prevalece para siempre es Jesucristo, es nuestro Rey. Verso 3 del Salmo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí está la esencia del problema de la humanidad. Los hombres resisten la autoridad de Dios. Los hombres en todo tiempo, en toda nación, han querido resistir la autoridad de Dios. No soportan la idea en que sus gobiernos y sus ejércitos se tengan que someter a los estándares de Dios. No soportan la idea de que el ser humano no es libre. Ellos no soportan la idea de que se tienen que someter al único Dios vivo y verdadero. Cuando un impío piensa en los mandamientos de Dios, ellos no lo ven como un consejo de un padre amoroso que les está diciendo: eso no es correcto porque es pecado y te va a destruir, porque la paga del pecado es la muerte. Ellos ven los mandamientos, ellos ven la palabra del Señor como cadenas que encarcelan. Fíjese lo que dice el verso 3 en la Nueva Versión Internacional. Dice: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Es así como el incrédulo ve la palabra del Señor. Pero aquel que ha nacido de nuevo sabe que este es el consejo verdadero del Dios eterno. Saben que los pensamientos de Dios están plasmados en su escritura. Y también saben
que si obedecemos esto tendremos vida eterna, porque así Él lo ha prometido. Pero el impío, el incrédulo, ve la Biblia como algo fome. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice lo que es pecado, y como el pecado es deleitoso, ellos piensan que el escritor de la Biblia es un gran aguafiestas, porque nos deja vivir en libertad o nos los dejan vivir en su libertinaje en el pecado. Pero la palabra del Señor, para aquel creyente que es un hombre piadoso, una mujer piadosa, es un deleite. La palabra del Señor es como una luz que alumbra nuestro camino. Se puede poner todo oscuro, pero si usted tiene la palabra del Señor en su corazón y en su mente, usted podrá alumbrar absolutamente todo, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El problema del hombre incrédulo no es intelectual, no es la intelectualidad, no es por falta de evidencias que ellos no creen en Cristo. El problema de todo hombre que no ha nacido de nuevo es un problema moral, porque los estándares de Dios y la santidad de Dios es tan alta que los hombres no les gusta vivir conforme al corazón de Dios, sino que les gusta vivir conforme a sus deseos carnales que nacen en un corazón no regenerado. Si Dios fuera más blando, hermanos, si Dios fuera o estuviera a favor del placer del pecado, todos les aseguro que creerían en aquel Dios. Si Dios fuera más blandito, total es un pecado, ¿qué te va a hacer un pecado? Pecaste ayer y no pasó nada, pecaste hoy y tampoco va a pasar nada. ¿Por qué alguien te va a castigar si el día de mañana pecas? Si todos creyeran en un Dios que tuviera esas características, yo creo que la iglesia estaría llena, porque no hay tanta exigencia de parte de ese Diosito con D minúscula. Ese ha sido el problema desde el huerto del Edén, cuando Dios les dijo a la mujer y al hombre, no coman de ese fruto, porque si comen de ese fruto, de cierto, morirán. Pero ¿qué es lo que hizo Satanás a través de la serpiente? La serpiente le dijo, no moriréis. Es mentira. Dios es un aguafiestas, Dios es fome. Él les prohíbe eso para que no sean como Él, pero de cierto no morirá. ¿Por qué no te atreves y pruebas de aquel fruto que está en ese árbol? ¿Por qué no le das a tu marido? Lo van a pasar bien. Total, Dios los va a perdonar porque Él es un Dios solo de amor. Pero sabemos que no es así. No es una cara de la moneda, sino que sabemos que la santidad de Dios tiene sus estándares bien altos. Es verdad que Dios es amor, pero también Dios es justo y no hay que olvidar su justicia. Ahora, hemos leído del verso 1 al verso 3 este salmo, el motín de las gentes en contra de Dios y en contra de su ungido. ¿Quieres saber la reacción del cielo en contra de este motín? Verso 4. ¿Cómo reacciona el cielo a esta conspiración de los hombres? Fíjese. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Acaso hay preocupación en los cielos? ¿Acaso Dios, el Todopoderoso, comienza a transpirar por este motín que está haciendo la gente acá en la tierra? ¿Usted cree que aquel que habita la eternidad reacciona con preocupación? Por supuesto que no. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. A Dios no le da taquicardia la conspiración del hombre. A Dios no se le acelera el pulso por las conspiraciones que tienen las naciones en contra de su ungido Jesucristo. Se trata de una conspiración tan absurda, tan ridícula, que lo único que provoca en el cielo es la risa de Dios. La gente se burla de nosotros. La gente se burla y nos ponen sobrenombres como los iluminados, nos dicen los luz divina, nos dicen los canutitos como medio despectivo, ¿cierto? Se burlan porque somos para ellos cartuchos
porque no creemos en el libertinaje sexual. Ellos, el mundo, se ríe de la iglesia del Señor. Piensa en tu trabajo, ¿cuántas veces se han burlado de tus valores? En tu trabajo, ¿cuántas veces la gente se ha burlado de tus principios? La gente se burla de nosotros, pero ellos no saben que el Omnipotente también se burla y se ríe de ellos. Por eso cuando se burlen de ti, tú no te des vuelta a responder algo. Cuando se burlen de ti, tú no te pongas a llorar desconsoladamente, porque contigo está el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El Dios Todopoderoso es quien te protege y quien te cuida. Y acuérdate cuando se rían de ti, de tu fe, de que crees en un Cristo resucitado y que crees que aquel Cristo que resucitó de entre los muertos un día volverá por su iglesia. Cuando se burlen de todas esas cosas que nosotros predicamos a los pecadores, no te decepciones, no te aflijas, sino que tu esperanza esté también en que aquel Rey de Gloria que predicamos, un día le veremos y le abrazaremos y estaremos para siempre con Él. La risa de Dios es el presagio de su ira. En este texto, la risa de Dios viene primero, pero después de aquella risa viene la ira de Dios. Verso 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuando la Biblia nos habla de la ira de Dios, no nos habla de un enojo momentáneo o de una rabieta. Por ejemplo, usted cuando reta a su niño porque no le hace caso, usted de repente llega a un nivel de enojo porque su niño no le está haciendo caso, su hijo, entonces usted lo tiene que disciplinar, usted lo tiene que corregir y listo, pasó en el momento. No es esa clase de enojo que tiene Dios con estas personas. Se refiere a la indignación de Dios por el pecado de sus criaturas y al castigo que merece tal pecado. Aquí Dios está hablando del castigo, de la indignación que le trae el pecado a la presencia del Señor y cómo Él debe de castigar, porque Él es justo, aquel pecado. El hecho de que el castigo de Dios no sea de inmediato no significa que no hay castigo futuro, porque sí lo habrá. Sí habrá un castigo futuro, hermanos. Y ese es el gran mensaje del Evangelio, las buenas noticias. ¿Cuál es la mala noticia? Hay un castigo que se acerca a la tierra. Hay un gran castigo. La copa de la ira de Dios se derramará en la tierra. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Cristo pagó por mi pecado. Y la ira de Dios cayó sobre Cristo y sobre mí cayó el amor y la justicia y el beneplácito de Dios. Pero aquellas personas que nos llaman ridículos por seguir a Cristo y nos dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y dónde está tu Salvador? ¿Y dónde está el castigo del Todopoderoso? ¿Se ha dado que hay gente que se burla de aquellas cosas? El apóstol Pedro dice en 2 de Pedro que son burladores, que se burlan, que se ríen del mensaje del segundo advenimiento de Jesucristo. Romanos capítulo 2, versos del 3 al 5, la Nueva Versión Internacional dice así. El apóstol Pablo hace unas preguntas muy interesantes. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? ¿De qué? Fíjese, de su tolerancia y de su paciencia. Muchos en esta sociedad están probando cuáles son los límites de la tolerancia y de la paciencia de Dios. Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento, pero por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues, ¿qué cosa? Acumulando castigo contra ti. Sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira.
cuando Dios revelará su justo juicio. Qué horror más grande será aquel día sobre la tierra, cuando Dios, toda aquella ira que Él ha acumulado, imagínense, en todos estos tiempos contra la humanidad, contra el pecado, un día Dios abra las puertas y derrame su ira en el día del juicio. Pero la iglesia no estará en ese lugar, porque usted y yo no hemos sido salvos para ira, sino que hemos sido salvos en amor en Jesucristo para salvación y el perdón de nuestros pecados. Verso 6, y con esto finalizamos porque no creo que alcancemos a ver otros 6 versos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjese en las palabras de Dios Todopoderoso. Pero yo he puesto mi rey, porque ustedes fueron a la urna de votación y votaron para que yo estableciese ese rey. Porque ustedes respondieron una encuesta en Twitter o en Facebook para que yo pusiera aquel rey el que ustedes escogieron en mi monte. No, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Nuestro Dios, aunque no nos guste, pero es la verdad, nuestro Dios no es democrático. Nosotros somos democráticos, nosotros escogemos a nuestro presidente, pero nuestro Dios no necesita de la aprobación de nuestros pensamientos o no necesita la aprobación de una Cámara de Diputados o de senadores o de alguna opinión alguna en la tierra para hacer lo que Él le plazca. Y a Él le ha placido poner a Jesucristo como Señor de todas las cosas. A Él le ha placido poner a su Santo Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Eso Dios no te lo preguntó a ti, no me lo preguntó a mí, ni siquiera se lo preguntó a sus 12 discípulos. Porque si Él lo hubiese preguntado, se imagina, Cristo preguntándolo a Pedro, Pedro, ¿te parece si mañana voy a la cruz a morir por ti? Pedro le hubiese dicho, no, Señor, y más de alguna vez se lo dijo en la Biblia, ¿cómo vas a ir a la cruz a morir? ¿Por qué mejor no nos vamos de esta región y vamos a predicar a otra región donde nadie nos conozca, donde nadie nos persiga? ¿Se imagina? Cristo le hubiese dicho, ¿sabéis que Pedro? Tienes razón, vámonos mañana mismo al otro lado del continente. ¿Sabe lo que le dijo Cristo a Pedro cuando éste le dijo que no fuera a la cruz? Apártate de mí, Satanás. Porque él tenía claro cuál era su objetivo, morir en la cruz por nuestros pecados, porque Él hizo la voluntad del Padre que le envió. ¿Por qué Jesús es la persona más atacada de la historia? ¿Por qué hay una especie de fuerza social que quiere borrar a Cristo de la historia? Porque nuestro Rey es absoluto. Y a la gente no le gustan los absolutismos. A la gente no le gusta que usted y yo seamos radicales. A la gente no le gusta que les digamos que solamente hay un camino para salvación. A la gente le carga, en nuestra jerga chilena, que le mostremos a Cristo y le digamos, ahí está tu salvación. Porque la gente se ha hecho dioses. Y la gente quiere ir tras de esos dioses para tratar de llegar a Dios. Y más de alguna vez me he topado con gente que tiene una cruz en su casa, al mismo tiempo tiene una estrella de David, al mismo tiempo tiene un Buda, al mismo tiempo tiene un elefantito. ¿Por qué? Porque ellos prefieren tener todos los santos o todos los amuletos de las religiones, porque en total le van a chuntar a uno para llegar al cielo. Pero Cristo dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y le tengo una pregunta para finalizar. ¿Sabe por qué usted debe estar seguro y confiado en la persona de Jesucristo? ¿Sabe usted por qué no debe de desconfiar de este Cristo de la gloria? Porque el Padre ha dicho las siguientes palabras: pero yo he puesto a mi Rey. Y lo que Dios ha decretado, nadie puede ir en contra del decreto eterno
de Dios. Lo que Dios ha establecido se cumplirá. Lo que Dios ha dicho se manifestará. No hay fuerza social, no hay fuerza política que pueda ir en contra del ungido del Señor y en contra de su iglesia. Ni siquiera el Hades, el infierno, puede ir en contra de la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. No es que el Hades esté pateando la puerta de nuestra iglesia, es que la iglesia está pateando y golpeando las puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, verso 6. Cuando este rey que Dios establece sobre su santo monte volverá por segunda vez, traerá una insignia con él. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Con mayúscula le aparece en su Biblia. ¿Cuál es ese nombre? Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Por qué se amotinan las gentes y por qué los pueblos piensan cosas vanas en contra de Jehová y en contra de su ungido?